Bueno, muy buenos días, amigos televidentes. Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Matinal. Aquellos que se están conectando ahora, a ustedes que nos ven desde las 6 de la mañana, muchísimas gracias. Y ahora, como siempre, todos los meses traemos la cita con el doctor Gotró, hablando de todos los temas que tienen que ver con la medicina general, un experto en lo que tiene que ver con medicina, el cáncer, el coronavirus, todo lo que tiene que ver con esto. El doctor Gotró. Cita, hoy nos toca hablar del cáncer, un cáncer. La mayoría de los, doctor Gotró, junto con, antes de que usted incluso hasta se presente, quiero que hablemos en el caso de que aquí la mayoría de los líderes políticos se mueren de cáncer. Ha sido la trayectoria últimamente. Peña Gómez, Jacob Magluta, Jacinto Peinado, Atuey de Camps, todos. Una coincidencia. Sí, qué coincidencia. Menos Balaguer. Buenos días. Sí. Menos Balaguer. Menos Balaguer. Balaguer murió de Bueno, un poquitito ha pasado meridiano, pero el presidente Balaguer tuvo un sangrado digestivo superior y no murió del sangrado, murió de una broncoaspiración, que es normal en las personas de edad. No se fue colocado correctamente como tenía que estar y broncoaspiró y esa fue aunque lo desencadenó una hemorragia, sí, pero la causa de la muerte fue una broncoaspiración. Como cada vez que tengo la oportunidad de contactar a los millones de televidentes, que para mí es un privilegio estar con este distinguido panel, pues yo elevo una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que están con nosotros a partir de este momento. La semana pasada teníamos el programa con motivo de octubre, mes de lucha contra el cáncer, pero ustedes tuvieron un programa muy acertado que fue la presencia del ministro de Educación con motivo del año escolar. Entonces, como hace solamente una semana, es importante que nosotros hagamos saber a los televidentes, primero, que el cáncer se cura y que el cáncer es prevenible. Muchas personas que nos están mirando en este momento le tienen temor a la palabra cáncer, no les gusta que hablen de cáncer. Identifican la palabra cáncer con muerte. Y el cáncer es una afección, hay más de 100 tipos de cánceres diferentes. Para que entremos en el tema, hay 100 tipos de cánceres aproximadamente que afectan al ser humano, pero vamos a tomar dos ejemplos, que es uno, la segunda causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos, que es el cáncer de colon, y el respeto que nos merece la mujer, tercera causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos, que es el cáncer de mama. Para hablar de cáncer hay que hablar de qué es lo normal en el organismo, cómo funcionan las células de nuestro organismo. El organismo humano tiene aproximadamente 70 billones de células, 70 billones de células, cuya función es nacer, crecer, multiplicarse y morir organizadamente. Algunas células del organismo tienen una vida de 48 o 72 horas, hay células del organismo de los diferentes órganos que pueden durar 6-7 días, y hay células del organismo que mueren a los 7 años aproximadamente de su creación. Cada ese determinado tiempo, organizadamente las células crecen, son la función de nuestra vida, todos los órganos estamos compuestos de 70 billones, son muchos millones de células. Y eso que no se cuenta es un estudio del 2018 que con microscopio electrónico se detalló más o menos cuál era la estructura de las células del ser humano. Pero hay células en el ser humano que tienden tendencia a organizarse y es la razón por la que nosotros desarrollamos nuestras actividades. ¿Cuándo hay un cáncer o qué es un cáncer? Esa es la primera pregunta que mucha gente se hace y que le tienen un gran temor a la enfermedad y que no le gusta escuchar de la enfermedad. Pero nosotros venimos a traer hoy una voz de esperanza. O sea, no nos gusta la parte negativa de la medicina. El cáncer es prevenible y es curable. Un cáncer es exactamente lo mismo que ocurre con la multiplicación de las células normales, en este caso es la aparición en cualquier tipo de órgano, hay más de 100 tipos de cáncer, en el cual se organiza una serie de células dentro del organismo, en cualquier órgano, estómago, colon, en cualquier órgano, 100 tipos de cáncer, se multiplican y pierden la capacidad de detenerse. En vez de detenerse como hace la célula normal, el cáncer es la multiplicación permanente de células en los órganos y entonces se vuelve un aspecto de locura. Estas células, al afectar un órgano, pues inmediatamente lo toma. Hay 3 tipos de cánceres, un tumor que puede ser dentro de un órgano. Hay cáncer en la sangre, como ejemplo la leucemia,
y cáncer en los ganglios linfáticos, que es lo que mantiene el mecanismo inmunológico del ser humano. Cada ser humano tiene su mecanismo inmunológico que lo protege en contra de las injurias que recibe el organismo permanentemente, y este tipo de cáncer es el linfoma. El cáncer tiene la particularidad de que su evolución va a ser rápida porque la multiplicación no para. En el cáncer siempre se están produciendo células. Ejemplo, en el cáncer de colon comienza como un pólipo, comienza a desarrollarse, doctor, y entonces va aumentando. A propósito de la observación que hace Caminero de los líderes políticos y la causa de muerte, ¿pudiera ser el estilo de vida una medicina precautoria para prevenir el cáncer? Buena pregunta, Percio, porque la mayoría de las personas ignoran que en el cáncer, hasta el momento actual, no se sabe qué produce el disparo de que esas células se multipliquen en cualquier tipo de órgano. Lo que está correctamente es que hay factores predisponentes, entre los cuales está el estrés, pero el factor predisponente más importante en el cáncer es la genética. Por ejemplo, en el cáncer de mama en la mujer, casi siempre hay una historia familiar de un tío, una tía, una abuela, una prima que tuvo cáncer positivamente. En el aspecto de la coincidencia, porque vamos a llamarle una coincidencia, de que importantes líderes políticos dominicanos, la causa de la muerte, han habido factores desencadenantes. Te pongo el ejemplo que tú mencionaste de Jacobo Magluta, era un gran fumador. Entonces, ese es un factor predisponente para que además el mecanismo pueda explotar. Pero el estilo, por ejemplo, de tensión política, que era en el caso de él, la tensión le tomaba con un aumento en el tabaquismo. En el caso de José Francisco Peña Gómez, que ni fumaba ni bebía. Ahí puede, de entre los factores desencadenantes, el doctor Peña Gómez, por su problema racial, su problema de comunicación. Pero Peña vivía entre la pata de los caballos, como dicen. Exactamente. Era una vida sumamente agitada, esa pudiese ser. Hay factores desencadenantes de la edad. Por ejemplo, la mujer tiene que tener la precaución de que inmediatamente comience la edad reproductiva, debe realizarse y aprender a realizar su autoexamen. ¿Por qué yo digo que el cáncer es prevenible y es curable? Porque la mayoría de las personas cuando hablan de cáncer piensan en muerte, y se ha demostrado, y se sigue demostrando, y científicamente ha sido comprobado que los factores predisponentes, en el caso que te inquieta, es correcto. Todos esos líderes políticos fueron sometidos a un estrés importante. Y fíjate, con cánceres que son muy populares a nivel mundial. Atoy de Camps tuvo un cáncer de colon, Jacinto Peinado tuvo un cáncer de colon. El doctor Peña Gómez tuvo un adenocarcinoma, leiomiosarcoma del fondo del estómago, que la gente pensó, o se pensó en principio que era en esófago. Pero el estilo de vida del doctor Peña Gómez, desde prácticamente su desarrollo, conlleva a que el estrés es uno de los factores desencadenantes. En todos y cada uno de los cánceres que nosotros vamos a ver en el ser humano, vamos a ver que hay un factor desencadenante explosivo. Hay que decir que cuando usted señala que el cáncer se cura, y muchos dominicanos que nos están viendo, primero que dicen, pero ¿cómo? Si aquí cada vez que una gente tiene cáncer se muere y no hay ninguna cura, ¿cómo el doctor Botró dice eso? Entonces yo entiendo que es que se cura si se detecta a tiempo. Pero esa es la base de la medicina moderna en cualquier nivel. En el caso de las damas, Laura, con respeto y cariño y afecto. Laura, y además por dinero, dígalo. Del doctor. En glóbulos rojos. A mí me dicen eso, yo digo, sí, en glóbulos rojos, millonario. Porque tenemos más de 5 millones. ¿Verdad? Entonces, en el caso de la mujer, la clave está en que la mujer comprenda que es una enfermedad que se puede detectar tempranamente. Es definitivamente una de las gran causas de la muerte del cáncer mundial es que llegan al médico el paciente en etapas avanzadas. En etapas avanzadas, un cáncer de mama va a tener una proyección negativa de una sobrevida de menos de 5 años. Sin embargo, con una prevención que debe hacer la mujer y que ya hay cada día más conciencia a nivel mundial, donde estamos teniendo problemas en nuestra mujer rural. Por ejemplo, el cáncer cervicouterino prácticamente está controlado a nivel mundial con la educación de que se debe hacer el Papa Nicolau periódicamente, que se debe hacer la mamografía y la sonomamografía. Y esos son casos que son prevenibles y curables. En el caso de nuestra mujer rural, tenemos mucha
¿cómo se llama esto? Empatía con la gente de los dos institutos del cáncer, que en este país, en menos de una cuadra, hay dos institutos del cáncer, está el Peter y el INCAR. El proyecto o las proyecciones de los oncólogos en estas instituciones que la mujer dominicana rural llega en una etapa muy tardía, cuando ya viene a producir cáncer, porque el cáncer es silente, el cáncer de mama es silente. Sin embargo, con la educación, programas como estos y programas en el cual la proyección hacia la población implica no tenerle temor al cáncer si es detectado tempranamente. La mujer debe inmediatamente inicia su vida reproductiva, aprender sobre todo en el PMS, que son los días previos a la menstruación, el síndrome premenstrual, a colocarse en un espejo y autoexaminar su mama como si fuesen las esferas del reloj. Doctor, ¿pero solo el cáncer de mama es silente o todos los cánceres son silentes en principio? Todos los cánceres son totalmente silentes. Los que mencionabas tú de los líderes políticos y mencionaba Alberto, definitivamente el signo de alarma. Yo recuerdo perfectamente en un restaurante 3 o 4 meses antes de síntomas importantes. Yo tenía una amistad muy cercana con Jacinto Peinado desde los 7 años de edad y fuimos juntos al colegio, etc. Recuerdo que siendo vicepresidente de la República llegó al lugar que yo estaba y se devolvió y me dijo, tengo que pasar por allá porque últimamente estoy sangrando y me están diciendo, estoy sangrando en las materias fecales y una hemorragia, me dieron una pomada. Ese es otro de los grandes defectos que tenemos las personas, que el 80% de un sangrado rectal es por hemorroides. Sí. Pero ojo, toda persona que sangre por un orificio natural tiene que ser investigado. Entonces, pasar por alto ese detalle, nunca fue a chequearse y 4 meses después me enteré que fue a los Estados Unidos y se le detectó tempranamente el cáncer. Dicho eso que usted indica, que el cáncer se puede curar, sobre todo si se toma temprano. Mirando uno lo costoso que implica un tratamiento de cáncer, a veces para no tener éxito, porque el paciente finalmente muere y la familia a veces queda hasta quebrada económicamente. ¿No falta aquí una campaña de prevención en la que pueda estar involucrado el gobierno y el propio sistema de la seguridad social? Porque al final a un seguro le puede salir más económico invertir y ayudarte a salvar la vida que tener que cubrirle, digamos, el costo a un paciente que sufra de cáncer. Eso es correcto. Solo hablamos de esto en el mes de octubre. Exacto. En el mes de octubre, que es el mes sobre todo se ha identificado más con cáncer de mama por la mujer, porque aquí el cáncer de mama hace 15, 20 años, la cirugía era súper radical, porque era una mastectomía total. Sí, pero cuando tú tienes cáncer en un punto, cuando viene a ver lo tiene en todo el cuerpo. No, exactamente. Los signos de avance, de señales que le llamo la atención al público para cualquier tipo de alarma, es primeramente, si usted comienza a notar que bruscamente, haciendo una vida aparentemente normal, usted comienza a perder peso sin causa, esa es una causa de que usted se debe chequear. Es un signo que mucha gente pasa desapercibido. Ese sangrado rectal, que en muchas oportunidades la gente lo achaca a hemorroides, porque en República Dominicana no se respeta la receta médica y cualquier persona va a cualquier farmacia y coge cualquier tipo de medicamento, pues va a una farmacia, coge un ungüento que es bueno para las hemorroides. Lamentablemente, esa señal de alarma en ese momento era un preludio de que ese cáncer podía ser curado o que todavía estaba en una etapa temprana. De las 4 etapas que tiene, el ejemplo que quiero poner en el día de hoy, de dejar en la mente del cáncer de colon, porque también en República Dominicana es una causa importante de mortalidad, y el cáncer de mama. Laura ha hecho brillantes trabajos de lo que significa esta terrible enfermedad para la mujer y cómo sí tenemos que llevarla a la conciencia que si logramos detener ese pequeño bulto que usted se va a autopalpar como mujer en su etapa reproductiva, los días sobre todo antes de esa induración que usted va a sentir en su mama, es un signo de alarma de no esperar que eso siga. Si tomó la mama completa y se fue a la axila, a través de los ganglios es donde las células cancerígenas, todos los órganos del cuerpo están rodeados del sistema linfático. Cuando un cáncer comienza en mama, sigue creciendo, sigue pasando desapercibido, la mujer sigue apáticamente, eso no sé lo que es, y no acude al médico con una simple sonomamografía, se puede hacer un diagnóstico. Lamentablemente vamos a ver que al tomar los ganglios, ya inmediatamente las células están fuera del lugar y comienza un proceso que se llama metástasis, que es la invasión
a través del sistema linfático de células cancerígenas que entran al sistema linfático y pueden emigrar pulmón, hígado y cerebro. El cáncer de colon, cuando coge las 4 capas del colon, que son mucosa, submucosa, muscular y serosa, pues nosotros encontramos que ese tumor ya salió y está en los ganglios linfáticos adyacentes al colon. Vamos a tener metástasis a órganos cercanos, hígado y pulmón. Entonces, cuando ese cáncer sale en hígado, las personas piensan, tengo un cáncer de hígado. No, se sigue llamando cáncer de colon que hizo metástasis al hígado. ¿Cuáles son los mecanismos preventivos? En el caso de la mujer, la autopalpación. Otro signo de alarma en la mujer, el hundimiento del pezón, enrojecimiento del pezón, sobre todo en la etapa en que aprenda a autoexaminarse. ¿Cuáles son los signos de alarma en hombre y en mujer de la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo y la segunda o tercera causa de muerte en República Dominicana? No tenemos estadísticas de que el hombre a los 45 años máximo y la mujer a los 45 años máximo, y si un familiar directo tuvo cáncer de colon, abuelo, primo, tío, a los 40 años se debe hacer el screening de hacer una colonoscopía sin tener ningún síntoma. ¿Cuántas personas que nos están mirando? ¿Cuántos de ustedes? Bueno, ustedes son muy jóvenes todavía, pero después de los 45 años es el gol estándar de la edad para hacer el primer screening de detectar el pólipo adenomatoso, que es la etapa 0 del cáncer. ¿Qué implica este screening? ¿Cómo se hace? El screening consiste en si tu familiar, tienes un familiar muy directo, llámese papá, mamá, genéticamente directo, a los 40 años tú debes hacer el screening, que es la investigación de tu colon, para detectar el pólipo adenomatoso o hiperplásico que se puede ver en la colonoscopía, que es un procedimiento sencillo, invasivo, pero amerita sedación, amerita preparación, hay que tener el colon limpio. Si el colon está sucio y hay materia fecal, no vamos a ver la lesión que puede haber. Si detectamos el pólipo y lo extirpamos, esa persona ya está curada de cáncer, porque ese pólipo en 4 años iba a ser un cáncer. Entonces, a la persona que se le detecta un pólipo en una edad temprana, 45 años, se le debe repetir. American Cancer Association dice que todo abultamiento que aparece en el colon también, al ser extirpado, se debe repetir al año mínimamente. Si está negativo, se puede esperar 5 años. En el caso de que la persona tenga un familiar directo con cáncer, en cualquier parte se debe hacer una colonoscopía a partir de los 40 años. El cáncer no respeta edad. El cáncer de colon no da signos de alarma que no sea sensación de debilidad, que es otro signo importante, sensación de cansancio. En el colon, bruscamente una detención, que cualquiera de nosotros tenga un hábito intestinal estable y observe, o sea, que tú tengas como hábito, tú no eres constipado, de ir todos los días al sanitario, realizar tus necesidades antes de la mayoría de la gente al levantarse, y tú no comienzas a notar que comienzas a evacuar en fino, en cinta, ese es un signo de alarma aunque no haya sangre. Si tú comienzas a notar otro signo de alarma importante para cáncer de colon, en el hecho de que pasa bruscamente una constipación teniendo tú un hábito normal, ese es un signo de alarma. El cáncer del colon izquierdo, o sea, el sigmoide y la parte central que llega al recto, es más estrecha y esa va a dilatar muy poco tiempo en producir síntomas como sangrado. Entonces, el screening consiste también en que periódicamente los exámenes que hacemos, casi la mayoría de las personas conscientes hacen mínimo un examen anual. En ese examen que hacemos una vez al año, en un coprológico comienza a haber sangre oculta positivo. Sangre oculta positivo significa que tú ves tu materia fecal normal. Otra cosa es que hay muchas personas que se sientan en el sanitario a leer la prensa, a leer el periódico, terminan, se asean y le dan al inodoro. Usted debe observar todo lo que sale de su cuerpo, porque ahí puede estar el signo de lo que significa una importante alarma. Usted hablaba de que en el organismo se producen muchos cánceres. 100 cánceres aproximadamente. 100 cánceres. En el caso de un líder político dominicano, vicepresidente, en esa ocasión, Carlos Morales Troncoso, en una actividad que fue a Nueva York, a las Naciones Unidas, de repente se hizo un chequeo y se detecta que tenía cáncer en la sangre, leucemia. Un linfoma tenía Carlos. Y resulta que
4 o 5 meses después muere don Carlos Morales Troncoso. ¿Qué provoca ese cáncer en la sangre? Ese es importante. ¿Y cómo, y cuál es la, o sea, cómo se entera una gente que tiene cáncer en la sangre? Existen muchos tipos de leucemia, que es el cáncer de la sangre. La linfocítica aguda, la linfocítica crónica, hay pacientes, un personaje muy vinculado a mí, fue mi suegro, pues tuvo 11 años con una leucemia linfocítica crónica. Sin embargo, esas son cosas que la humanidad, la ciencia sigue investigando, porque hay cánceres tan agresivos que en el caso del ingeniero Morales fue detectado, aunque ya él se le notaba, si ustedes observaron, que él comenzó a perder peso y él decía que estaba a dieta, pero eso fue un signo de alarma. Se fue detectado tal como dice Alberto, fue en un examen rutinario y fue fulminante. Hay leucemia fulminante que actúan, eso es importante que la gente lo sepa, que el cáncer, la genética tuya implica que ese cáncer sea de una forma agresiva, pero hace 3 años, y otro término del dominicano, lo abrieron y lo cerraron. Ese es un término que utilizamos mucho. Eso significa que cuando los síntomas aparecieron, bueno, se detectó un tumor en el hígado, en el páncreas, tal cosa. Cuando lo vieron que todo... Yo tuve un paciente de 54 años cuyo único síntoma fue gotitas de sangre. Gordo, frank, o sea, una persona mellizo ligado a los medios. Fue operado por una de las glorias de la oncología dominicana, el doctor Pedro Báez en CEDIMAT, que es el oncólogo que nosotros utilizamos, y me llamó por teléfono sorprendido, porque me dijo, este joven tiene una carcinomatosis. Todo el tumor había invadido todas las paredes del colon y se deprimió tanto que no lo mató el cáncer, lo mató el estrés, hizo un infarto a los 2 meses. Él hubiera podido durar 4, iba para quimio radioterapia. Hay un médico en CEDIMAT que tiene un cáncer de colon que se preveía que no, incluso Pedro me dijo, yo creo que fulano no puede llegar a diciembre. Eso me lo dijo en el 2019, está haciendo su vida normal. Ahí hay un dato interesante en eso que usted dice. Parecería que la gente cuando le anuncian el cáncer, más que el cáncer es la depresión, correcto, lo que ataca, correcto. y lo atacas y... Todos sabemos que nos vamos a morir, pero cuando a ti te dicen de qué tú te vas a morir, ya eso afecta. Parecería que la ignorancia en ese caso ayuda. Claro. Porque hay gente que mientras menos sabe, más dura. Exacto. Pero mira, eso es importante lo que tú dices, Percio. Por ejemplo, ese que menciona Alberto, el ingeniero Morales, que fue bruscamente y murió muy rápidamente. Pero, por ejemplo, uno de los cánceres más temidos del organismo por la aparición brusca, el silencio que da y que cuando comienza el primer síntoma ya es mortal, es el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es uno de los organismos, de los cánceres más temidos por la ciencia, porque al día de hoy la afección, sobre todo cuando está en la cabeza del páncreas, comprime las vías biliares. Un importante líder de la televisión dominicana, se puede decir su nombre porque todo el mundo conoce esa historia, Freddy Veras Goico. Sus primeros síntomas, fue gordo toda su vida, número 1, fue diabético tipo 2. Todo paciente que llega con una diabetes tipo 2 a mi consultorio, sin importar si tiene o no tiene genes, y debuta con una diabetes a los 50, 55 años, yo le mando a hacer una tomografía. No es diabetes, yo le mando a hacer una tomografía para yo ver la imagen del páncreas. Entonces, en el caso de Freddy Veras Goico, que fue un cáncer en el cual fue tardío y por unas causas del destino se le prolongó la vida un poco. El promedio de vida del cáncer de colon no pasa de 2 años. En casos muy excepcionales, él duró casi 4 años. De páncreas, con muy buena, cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas. Su primera sintomatología fue que cuando el tumor crece, el más temido de todos del páncreas, porque los de la cola son más benignos en el sentido de supervida. El cáncer de cabeza de páncreas va a comprimir todo lo que significa las vías biliares, y su primer síntoma fue que se comenzaba a rascar permanentemente y no sabía. Le daba una enorme picazón, eso me lo confesó él a mí mismo también cuando conversamos un par de veces, y le daba voz de esperanza. Y eso resultó ser que la compresión del tumor comprime las vías biliares, que es fundamental para el desarrollo de la bilirrubina, el merengue de Juan Luis Guerra, que se conjuga y es el que le da el color a las materias fecales y es el que le da todo el sistema vital a los órganos tan importantes como el hígado. Cuando esa bilirrubina no se puede conjugar por la presión que está haciendo el tumor, entonces circula en el organismo y viene el color amarillo de la piel
y viene el color. Él no se dio cuenta que su conjuntiva estaba amarilla y la bilirrubina en exceso produce picor en el cuerpo, y su primer médico que lo confesó, fue un dermatólogo, porque creía que tenía alguna alergia o alguna intolerancia a un jabón. Sin embargo, existe una cirugía que es lo máximo que hay en cáncer a nivel del hospital más importante. Incluso él fue operado en ese hospital, en el Massachusetts General Hospital en Boston, y después estuvo en el Mount Sinai de Nueva York, cunas de lo que significa el desarrollo del cáncer a nivel del mundo. Y la enfermedad de Whipple es una cirugía muy traumática, desarrollada por el nombre del profesor que lleva ese nombre, que consiste en extirpar parte del páncreas, la mitad del estómago y el principio de las vías superiores del estómago. La enfermedad de Whipple es paliativa. El que le hace una enfermedad de Whipple tiene que pasar inmediatamente a quimio y radioterapia. Estas dos etapas que lo dejé de último, mucha gente le tiene temor a la quimio y radioterapia. Yo no me voy a dar quimioterapia. Yo perdí un amigo, hermano de un cantante glorioso, íntimo amigo mío, desarrolló un linfoma y necesitaba quimio y radioterapia. Él dijo, yo no me la voy a dar. Me lo dijo el 12 de marzo del 2019 en mi consultorio, y al inicio de la pandemia murió. No se dio el tratamiento. Hay una quimio... El síndrome de Hodgkin, tratado correctamente, hay personas que están vivos con más de 10 años con Hodgkin. Para que ustedes lo sepan. Hay una quimio que se da tomada, que no es la tradicional. Ha variado muchísimo ya. Parece que es más benigna, sí, pero, sí. pero le quería preguntar... Menos efectos secundarios. A propósito que usted menciona a Estados Unidos, esa modalidad de Estados Unidos de sentarte ahí y decirte, a usted le quedan tantos días. Fíjate, esa es una frase importante. Esa parece casi una sentencia no, esa es una buena, terminal, ¿verdad? Esa es una buena observación, porque el americano es muy crudo. El médico norteamericano es muy crudo. Nosotros somos, desde el punto de vista humanitario, siempre llevamos una voz de esperanza. El norteamericano, un familiar muy cercano mío, cáncer de cerebro, un gliosarcoma, el cáncer más maligno del cerebro, fue operada 3 veces, firmó para tratamiento experimental, y cuando llegó el momento, exactamente como dice Percio, el médico se sentó, señora, nosotros no tenemos más nada que ofrecerle, creo que usted debe regresar a su país. Y a los 2 meses murió. Es importante eso, que el público entienda y le pierda el temor a la quimio y radioterapia. Mi amigo murió y hubiera podido estar vivo ahora si se da el tratamiento. La quimioterapia, la función, que ya es tomada, no todas las quimioterapias se pierde el pelo como la gran mayoría, o lo traumático que era con unas náuseas enormes y había que internar al paciente, ya es más tolerable y va a producir. ¿Qué produce la quimioterapia en las personas? Algún tipo de tumor se debe dar antes de la cirugía. En el caso de leucemia y en el caso del linfoma de Hodgkin se debe dar durante el tratamiento, tan pronto es detectado. La quimioterapia va a fijar las células malignas en el órgano y no va a permitir que lo más peligroso del cáncer, que se expandan los órganos vecinos y entren en lo que conversamos como es metástasis. La radioterapia va a destruir, por ejemplo, en un hombre que tenga más de 65, 70 años y se le detecta el cáncer de próstata, ya en los Estados Unidos no lo operan. Se hace lo que se llama la castración química con radioterapia y un medicamento que se llama Lupron, que se da cada 3 meses, que inhibe la formación de testosterona y detiene el tumor. Entonces, quimioterapia fija las células y no las deja desarrollar. La radioterapia destruye las células, porque muchas personas están confundidas con los términos y son términos que el público debe conocer. La quimioterapia es necesaria para la salvaguarda de la vida. Si te convierten en mulo. Exactamente. Bueno. Definitivamente. Pero a los 70 años ya has vivido tu vida. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rafael Gautreau, quien... Prevención es lo más importante. Quien cada mes nos orienta al pueblo dominicano sobre distintas enfermedades del cuerpo humano. Muchísimas gracias, doctor. Un placer para mí estar con ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, que estuvieron con ustedes. Lo convocamos para mañana a las 6 de la mañana.